Hola, hola amigos y amigas de País Lobo, Radio Mía, Radio La Mega, Despierta FM y Radio Viva. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. Hoy día jueves, al fin te veo, querido Héctor Maturana, nos volvemos a encontrar. ¿Cómo estás tú? Muy bien, acá estoy ansioso porque me cuentes tus novedades, tus aventuras, desventuras en el periplo por las Europas Por las y otras Europas. cosas Oye, yo te más. parto contando que estoy en mi casa aquí, los que nos están viendo por Ah, imagen, estoy súper brillante porque estoy grabando para irme a la Sago a vender empanadas. ¿Vas a ir a bueno, la Sago tú o no? sí voy a ir, claro. Me encanta ir a Sago a comer empanadas justamente. Sí, Explicación. porque Sago en Osorno es un hito, un clásico de este mes, de estos meses, donde hay dos opciones. Uno, o de verdad a ver las ferias Sago respecto al tema de los animales o respecto al tema de las máquinas, o otros como yo, vamos a ser víctimas de nuestras debilidades gastronómicas. En mi caso, comer empanadas. Voy con mi esposa, mis niños, siempre he ido, y con mis suegros antiguamente, y me encanta ir a comer empanadas las nochecitas conversadas ahí. Muy agradable. Un lindo paseo en la ciudad de Osorno este fin de semana, jueves, viernes, sábado y claro, domingo. porque para todos los que no son de Osorno y no conocen o no son del mundo del agro, porque los del mundo del agro todos saben lo que es la Sago Frisur, que es un evento de suma importancia aquí en nuestra comuna, donde viene gente de todo el país a ver los principales productos del agro, donde se hace cambios de animales, no cambios, sino que se ve exposiciones de animales, rodeo, No es feria es de trueque, pues, realmente no es una trueque. fiesta. No nuestro Íbamos, aquí. íbamos bien con la explicación, pero hasta ahí llegamos. Ya, bueno. Ay, Sí, Dios entonces, mío. porque supe, querido Héctor, que incluso nos están escuchando hasta de Coyhaique, así que les mandamos saludos y también a nuestra Sí, amiga María Isabel. Hasta de María Isabel Venezuela nos Sánchez, escuchan tu también, ¿no? fans número uno, que ya hizo un fans club por Rocío Gambra, estaba muy ansiosa por eso, que me contó que en Coyhaique le contaron que ya sabían de su cariño por ti, así que estaba muy feliz, María Isabel. Sí, así que bueno, yo, pues si cualquiera no me quiere ver, vamos a estar en la Sago porque voy a estar atendiendo en el stand de Las Socorras, que también es una institución muy importante aquí en Osorno, donde hacen también obras de apoyo a la comunidad. Así que Y hace ahí vamos a estar muy juntando buena platita empanada. vendiendo empanadas, las famosas empanadas de Las Socorras. Así que ahí voy a estar yo. Y por eso estoy hoy día acá de vuelta de Alemania, pasando por la Constitución, que ayer tuvimos a Nancy Carola Márquez, querido Héctor, Uf, eh, con amigos de Convergencia Social, aquí conversando en los estudios de País Lobo, no en mi casa, en los estudios de País Lobo, sí. oye, pero tengo una pregunta respecto al tema de Alemania. Ya a ver. cu- Yo sé que no fue paseo, fue un tema, digamos, justamente Mm. de entender un poco la política desde otra perspectiva, ¿no? Eso fue un poco formativo, ¿no? Sí, fue un curso que fui a hacer a Alemania. ¿Te sumó? Mucho, impresionante. Impresionante lo que me sumó. Imagínate que eran 23 países distintos. Yo era la única latinoamericana dentro del grupo y había muchas personas de África. Habían dos de África, muchas de musulmanes dentro del grupo. ¿Ya? Y me sirvió para Violento. entender, claro, es que entender cosas que de repente para nosotros son tan distantes y darte cuenta, es como que, voy a ser súper coloquial, como que pegártela al cachofazo de cosas que son obvias, pero que de repente no las vemos. Por O no la ejemplo, elaboras, o no la logras elaborar. Está bien. no sé si laboral, pero me pegué el alcachofazo realmente, debo ¿En decirlo, qué cosa? Ya, vamos. ¿Qué fue el tema que te pegó el primer cachofazo en la cabeza? Vamos. la cantidad de países que todavía tienen monarquías. Y que la Ah, monarquía es algo que todavía está muy presente y que le otorga cierta estabilidad al sistema, que a pesar de que depende de la voluntad del monarca, que tan bien o que tan mal esto funcione, hay muchos países que valoran todavía el tenerlos y que no son solamente figuras decorativas, sino que tienen un rol dentro de la política local. Eso me llamó muchísimo, muchísimo la atención, porque un país, o sea, cuando se pensaba de Chile, todos decían que nosotros veníamos de dictaduras, ¿ya? O sea, como que nosotros teníamos una conciencia hacia la dictadura, todos sabían de Pinochet y que nosotros habíamos mm, estado bajo dictadura. correcto. Entonces todos hablaban de democracias nuevas y sabes que yo creo que Chile es una de las democracias más antiguas. Te sumo un dato. Ya, a ver. Hablamos un poco de historia. O'Higgins abolió los títulos nobiliarios.
Es que eso es lo que estoy En diciendo, exactamente. La de nosotros parte, nuestra historia, 1818, 19. 1818 parte la idea del primer cabildo, que esto se configura varios años después con la conquista, la reconquista y todo el asunto. Sí, Pero nosotros estamos hablando muy cerquita de la Revolución Francesa, que sí, nosotros partimos en este punto. Entonces es súper relevante la antigüedad de nuestra monarquía, a pesar de que tenemos solo 17 años de dictadura. sí, claro. Ahora, claro, entonces, a pesar de que fue cerca, como dices tú, de la Revolución Francesa, Chile tampoco es Francia, ¿ah? Hay que hacer el punto. Claro, bueno, ellos no han tenido, bueno, sí tuvieron, ¿ah? Porque Francia también tuvo dictadura. Acuérdate, los nazis tuvieron dos guerras civiles también de por medio, nosotros también tuvimos guerra civil. Entonces, Sí, sí. es bien interesante ver cómo, por ejemplo, yo hablaba con gente de Georgia o de Austria. Por ejemplo, un amigo que me dice allá, él es de Austria, y me decía, bueno, nosotros tuvimos el rey, el emperador, tenían ellos, hasta que empezó la Primera Guerra Mundial, donde matan al zar, que iba a ser o sea, no al zar, al que se suponía que venía a ser el sobrino del emperador, Ya. y de ahí se van a la guerra, y de ahí sale Francisco José y empiezan a tener su propia democracia, o sea, y cuando tienen la democracia después de la Primera Guerra Mundial, o sea, te estoy hablando en 1920. 1914, 1918. Exacto. Después de eso, ellos empiezan, por eso estaba hablando como del 20, a tener su democracia. Y después viene la Segunda Guerra Mundial porque son invadidos por los nazis. 39, 44. Entonces, ellos tienen dictadura y después de la Segunda Guerra Mundial, recién empiezan con su propia democracia. O sea, estamos hablando de los años 50 recién, Héctor. ¿Te das cuenta de eso? Entonces, tienen una democracia súper joven para lo que nosotros tenemos. ¿Cachai? Fue como darme cuenta de eso, que a pesar de que habíamos tenido 17 años de dictadura, los otros países también la han O tenido. sea, te colocaste indulgente con Chile. A ver, Me dio otra reconócelo. perspectiva, me dio Ya, otra indulgente. perspectiva. Laxa, ya, vamos a ver. O sea, No, fuiste para allá y volviste peor, no entiendo, doctor. ¿Qué pasó? no, fue Porque te como fuiste para darme allá cuenta. súper como dolía, preocupada del país, ahora no, que estamos bien. No, para nada, al contrario, porque yo hablaba, por ejemplo, de Chile y decía, nosotros tenemos 24 partidos políticos y te juro que a todos se les caía la mandíbula, así como, abrían la boca, así como, no te puedo creer, porque con los que yo hablaba tenían en general 2 a 3 partidos, máximo Ujú, 5 partidos ujú. en gobierno. Casi todos eran de una cámara, por ejemplo, tenían una sola cámara, algunos tenían 2 cámaras, otros tenían una cámara. Y eso es algo que en el Interesante. proceso pasado era como, ¿cómo vas a tener una democracia estable si vas a tener solamente una cámara? Ahora, independiente de eso, todos estaban con el tema del populismo. Todos estaban muy preocupados de eso. Austria, ya que lo tomé como ejemplo, tenía un caso muy particular de un joven también que venía como de la centro izquierda, de la centro derecha, a diferencia de nuestro, que se tomó llegó al gobierno con una alta aprobación que, como, ay, se me fue la palabra, pucha, sorry, estoy como medio Spanglish. Secuestró un partido que venía a la baja, que venía cayendo, y se tomó el partido y dijo, ¿saben qué? Este partido que es tan antiguo, ahora se va a llamar como me llamo yo, y estos son los colores, y ¿sabéis que ganó la elección? Pero duró súper poco porque se descubrió que era súper corrupto después de que tomó el poder, de que llegó a ser primer ministro, que era tan corrupto que le ¿Qué pasaba país cosas a fue la ese? prensa a ¿Qué país fue? Austria, Ah, Austria, ya. no sé, en Europa, no, no es cualquier parte. Eh, y Siempre eras, mirábamos a los europeos como top de la democracia y la transparencia. Al final, claro, ya, ok. sí, Se es están, que, oye, se están, ¿cosa? Jugando medios latinos, nuestros queridos amigos europeos. Los contaminamos. ya no, no sé, Héctor, es que eso es lo otro. Cuando yo hablaba, por ejemplo, le decía, para el plebiscito anterior, cuando hablaba de Chile, ¿Ah? decía, para el plebiscito anterior, se sumó desde la centro izquierda hasta nuestra extrema derecha, que podríamos decir, como lo que estaba más a la derecha Ujú, dentro de Chile. ujú. Y cuando hablaba con España y Italia, pero decía, pero ¿cómo es posible? Esto no tiene ningún sentido que se sume de la extrema
o sea, como de la centro izquierda hasta la extrema derecha. Y ahí, conversando con ellas, entendí que la extrema derecha en Europa ¿Ya? son los nazis. Son literalmente los grupos nazistas para la manera en que ellos lo ven. O sea, Y eso todavía flota. sí, y eso fue lo más extraño para mí, porque decir, ya, entonces, en verdad hay muchos que dicen la extrema derecha en Chile, en verdad, no es la extrema derecha. Y para mí, en verdad, yo no, con todo lo que dicen y toda la caricatura que han querido pintar de José Antonio Cast, yo no lo veo como un nazi. ¿Cachai? Y ellas me decían, Ya, realmente son pero al personas que revés, están. ya, ¿Mm? pero y al revés, ¿qué pasa con la izquierda? ¿Cómo tú puedes Claro, caracterizar la la gente de izquierda, izquierda en Europa, la extrema izquierda? socialdemocracia. La izquierda, socialdemocracia. Entonces, la izquierda. ¿Pero cuál es el borde donde ellos sienten que hay extrema? ¿Lo Pero dijeron? ¿Lo es que describiste? exactamente, porque yo les decía, acá la izquierda, la extrema izquierda chilena es Venezuela. Y ahí ellos me decían, ah, ¿Qué pasó con María Isabel? ahora entiendo por qué existe esto, porque ni la extrema izquierda chilena es como la extrema izquierda europea, ni ¿Ya? la extrema derecha chilena es como la izquierda europea. Entonces los ejes están movidos. Por eso nuestras alianzas son distintas y no comparables, porque la historia chilena, la izquierda latinoamericana, es distinta a la izquierda europea. Y ¿cachai? Porque la Me izquierda está europea haciendo es pensar socialismo-democracia. demasiado. Ya, Es que demasiado. de verdad, Héctor, yo llegué con mi cabeza totalmente como con claridad, pero como bien Lleno de revuelta y con alcachofa. paradigmas distintos. ¿Ah? Lleno de alcachofa la cabeza. Llena de alcachofas. Ya, ok, ya, ese es un punto interesante. Pero, ¿qué más viste? Me dijiste monarquía. Yo encontré que monarquía como concepto para mí es tan, bueno, partida tan in British, pero por otro lado, es como tan viejo, el concepto de tan viejo cuño que en realidad no imagino Chile con monarquía. No, O en sea, Latinoamérica totalmente no de veo ese acuerdo. modelo, no me cuadra, no existe. A mí tampoco me cuadra, pero es como de la historia y la cultura de donde tú vienes. ¿Por Sí, qué? claro, la Si carga tú ves tábica te Europa, genera el futuro. Siempre la carga tábica te marca el futuro. Y si tú tienes una historia, claro, construida en base a ese modelo de gobernanza o de país, claro, finalmente tú sigues el mismo camino, si no, no lo vas a cambiar, o no puedes cambiarlo mucho. Pero nuestra cultura de estos 200 años que estamos sin nada de títulos nobiliarios, claro, evidentemente no aplica, no existe, y tampoco creo que haya en el futuro. claro, y ahí dependía mucho de qué tanto el monarca es capaz de leer el momento. Se llama conexión política, que Ya. no solo pasa a los monarcas. Te quiero, te quiero sumar que le pasa a muchos políticos, a muchos líderes políticos y a muchos líderes de partidos políticos, según yo he entendido. Tú también sabes que te lo dije otro día. Sí, con La algunos líderes locales conexión, que no son. Claro, la conexión de todas maneras. Es que, ¿por qué era lo otro? Porque tenía monarcas que eran muy queridos y que entregaban ¿ya? esta estabilidad. Por ¿Ya? ejemplo, Jordania, tenías el caso de Malasia también, de Indonesia, por ejemplo. Eh, pero no así lo que estaba pasando, y vemos algo completamente distinto en Uganda. Por ejemplo, también tuve posibilidad de conversar con personas que estaban allá en Uganda, donde ellos tienen una dictadura. No es una monarquía, es una dictadura propiamente tal, porque a pesar de haber ganado una elección, se desconocieron los resultados. Y ahí también tuve una conversación muy En Uganda, interesante. Sí, centro de tenía África, ahí un miembro estuvo de la oposición. Idi Amin Dada, me acuerdo. Famoso porque recibió un avión de unos terroristas árabes que año 76 de unos judíos, que iban a las COA. Sí, y eso hizo la película Rescaten en TV, donde se muestra a ese dictador de Uganda. Dato freak, ¿ah? Subió un dato freak televisivo, de cine. Bueno, yo no conocía mucho la historia de Uganda, pero la información que nos llega, o que yo, Rocío Cambra, recibo de acá, es que en Uganda te llegan como, o sea, de África que se están muriendo de hambre o que tienen muchos problemas con mosquitos y que hay mucha pobreza y que hay mucho descontrol de parte de las Fuerzas Armadas, etcétera. Y Y bueno, en este caso, como te digo, había gente que efectivamente estaba tratando de derrocar la democracia por la vía pacífica, por la vía electoral, o sea, Perdón, de ¿cómo derrocar la derrocar la democracia? No, dictadura, pues. no la Ya, ok, ahí dictadura, de sí. No, establecer la democracia.
No te me descuadre por Hizo Rocío la Campbell. votación y me llevó también, a pesar de que yo era muy chica, me llevó a pensar en cuando nosotros hicimos el plebiscito de salida y te acuerdas, Héctor, cuando teníamos la clase con Max Colodro que nos decía, nosotros tuvimos que ceder, no nosotros, sino Max Colodro decía, tuvimos que ceder y aceptar una constitución que no Mm. estábamos de acuerdo en la forma en la cual se había impuesto, pero para poder sacar al dictador fue la única manera de hacerlo. O sea, las Entonces yo reglas que le él impuso, jugar bajo las reglas que él impuso y ganar bajo esas reglas. Eso fue lo que se hizo. Exactamente. Entonces ahí yo hablaba con este señor, eh, con ahora un amigo ya, y le decía, bueno, primero que no pierda la esperanza de que esto se puede, pero que efectivamente cuando tienes dictadores, de repente la única forma de sacarlos es convencerlos de que tienen que salir. Y que para nosotros acá había sido tan importante el respeto de esa elección, porque se sabe que Pinochet no quería desconocer la elección, al igual que el dictador de Uganda. En su minuto también la quería desconocer. Y el que lo convenció de que efectivamente lo reconociera fue el general Matei, de la FARC, Sí, esa noche. Sí, esa noche. esa noche Entonces yo dijo, reconoció la derrota del él, plebiscito. Como él era una figura fue muy mérito, cercana. mérito de Matei, hay que reconocerlo. Es que por Importante. eso te digo, yo le decía a él, ¿quiénes son las personas que lo están rodeando que eventualmente ustedes puedan de cierta manera influir para hacer una transición más pacífica y que no sigan muriendo personas? Porque él me decía, hay como 600 personas que murieron durante el proceso de elección anterior. Y, y era como entre broma y Ahí, broma, era súper heavy porque él decía, bueno, nosotros súper nuestra elección, duro. no sé, eran conversaciones muy duras, Héctor. Nuestras conversaciones eran como, o tenemos democracia, o estamos muertos, o estamos en la cárcel. ¿Cachai? Porque la gente allá se está yendo a la cárcel en Uganda por pensar distinto. Entonces, de verdad que eran conversaciones muy fuertes donde, donde tú tenías que ver cómo seguías adelante, donde cómo, si yo le decía, ¿es la democracia el bien superior al que tú quieres aspirar? ¿Es derrocar al dictador o es algo más? Porque de repente, y eso me hacía pensar como en las monarquías, o sea, ¿cuántas vidas se van a perder entre medio si tú quieres sacarlo por la vía de la violencia, no solamente de uno y otro lado? O sea, en ambos lados tú estás perdiendo vidas. O aceptas que tienes un dictador y tratas en el largo plazo de permear y hacer más tranquila la vida de las personas que están viviendo ahí y horadar la dictadura como sería en una monarquía, porque al final los monarcas, o sea, pasan de una monarquía absolutista a una más parlamentarista y tratar de Ujú. decirle ya, si lo que a él le interesa tanto más es mantenerse en el poder, más que la democracia, ¿qué es lo que te importa a ti? ¿Es quitarle el poder o que puedas tener una vida tranquila y más estable? No sé, eran Mira, preguntas muy lo que yo, heavy. lo que yo estoy, claro, esos caminos que son distintos, pero y eso tú lo aplicas a Chile y te das cuenta que nuestro país, a pesar de nuestras vicisitudes, nuestros días tormentosos, qué no que es el país, etcétera, uno igual quiere su país, el modelo democrático. Yo creo que la experiencia nuestra post-Pinochet, post-dictadura Pinochet, ¿cierto? Ha sido democrática y se ha ido construyendo buenas bases democráticas. Hay que hacer perfecciones, sí, claro, pero hay que reconocer que el presidente Boric gobierna y fue electo bajo las reglas democráticas del país. Y evidentemente él debiera, como corresponde, ser el otro gobierno que venga como, bajo las reglas democráticas. Entonces, claro, uno empieza a apreciar, claro, bajo tu perspectiva, a apreciar nuestro modelo de vida política, que es muy importante. Al final, uno es muy criticón y muy llorón. Lo que hace que también, también quiere uno y uno necesita que el país le vaya bien. O sea, porque cuando el país empieza justamente a tropezarse, no es que se tropiece el presidente. Esos tropiezos generan dolor en las personas, que son las que quedan sin trabajo eventualmente, o suben los productos, etcétera. Y ese dolor es que hay que cuidar, ese gran dolor, Nadia, porque justamente los gobiernos se deben a las personas, ¿cierto? Sí. Entonces, cuando tú haces la analogía respecto a la vida de Uganda, donde estáis jugando entre irse a la cárcel o sacar al dictador, oye, fíjate, el tema, acá en Chile un tema no es ese. Estamos hoy día embarcados, por ejemplo, el tema constitucional, por el texto. Pero bueno, si es sí o si es no, es otra historia, pero el país va a seguir navegando. La idea es que navegue hacia arriba, pero,
pero también depende mucho de quién nos gobierne y cómo nos gobierne. Pero no estamos frente a un escenario frente a un dictador o frente a personas que puedan acallar a los que están en oposición. Sí, Y lo que sí hay que tener cuidado, y es un tema que quería brevemente tocar, porque poquitito, porque queda poco tiempo, ¿no? sí, 2 minutos. Yo creo que el señor Hermosilla develó o mostró en la mesa las posibilidades grandes de la corrupción. Sí. Los alcaldes, el Lagarrobo, el Vitacura, el caso de las fundaciones. Acá esta semana ya un par de personajes del Gore ya pasaron, Mm. a, estuvieron detenidos, ¿cierto? Entonces, el tema de la corrupción sí que es voy a esa súper dura, la verdad que no me gusta, pero va descomponiendo, sí, la democracia y descomponiendo el Estado y las instituciones. Y eso tenemos que cuidar. Porque claro, porque cuando uno es pequeño o pyme te dan duro. Cuando uno es grande y tienes poder y puedes corromper el sistema, porque está el que corrompe y el que recibe y el que pide corromper, ¿cierto? Todo, eso es grave, porque estás rompiendo la estructura institucional. Y eso, Sí. a mí eso son cosas que me van, sí, eso me hace que me cruja, me pega, como dices tú, tu famoso cachofazo, viene para acá de vuelta. Oye, tenemos que ser muy drásticos con estos espacios de corrupción, porque si no, vamos a ir eh, recorriendo un camino que puede ser cultural y es grave. Cuando se instala la cultura de la corrupción en un país, uff, que cuesta volver. Nosotros sí por años estuvimos muy orgullosos de nuestras policías, pedidos carabineros, por su desempeño y porque eran incorruptibles. Pero hoy día estamos en un escenario donde podemos encontrarnos frente a donde a otros actores sean corruptos, y eso sí que debe ser duramente tratado para evitar que nos contaminemos mayormente. Y eso es un dolor que yo creo que hay que tener cuidado. Completamente de acuerdo contigo, Héctor. Y para cerrar el programa, sabes que yo ayer conversaba con la Nancy Carola y también con gente más de republicano y les digo que hay muchos que tienen problemas con Gloria Hood, porque también yo estaba con ella ayer y decía, ¿por qué Oye, tú has tratan estado de... todo, oye, pero tú eres de la DC, estás en todos lados, no te entiendo. ¿Dónde calienta? No Estáis sé, de con Pailo. republicanos, estáis con Evópolis, estáis con la gente de Revolución Democrática, no te entiendo ya a esta altura. Me Estoy, confundiste. estoy con Pailo, donde Y conversamos estáis con tanto. Uganda también, en África, estamos a Ya, otro ya, nivel. déjame terminar mi No, Héctor, si nos porque queda un deja minuto. este bullying, que me encanta Ya, te faltó decirme amarilla, nomás que también estuve con a Cristian la Pérez pasada. Landry. Sí, para la pasada, ya. No, es que, ¿sabes qué? Me decían, no, tenemos que ser de una línea y esto tiene que ser así. Y yo decía, ¿sabes qué? Tanto que pelean unos con otros y por mientras el enemigo, realmente el enemigo, es el crimen organizado y voy Sí, a sumar la corrupción. la corrupción. Sí. Da lo mismo, de verdad que yo entiendo de dónde vienen los distintos lados, no, no estoy de acuerdo con la democracia identitaria que plantea eh, nuestra izquierda chilena. No, no estoy de acuerdo con la democracia identitaria, pero entiendo de dónde vienen. Pero más me molesta que nos estemos peleando en este tipo de cosas cuando lo que yo realmente quiero, y yo creo que hay muchos que lo sienten de esa manera, es primero saber que no te están robando tu plata del Estado, o sea, ¿Correcto? eso da rabia, pero salir de mi casa y cuando vas con los niños, pensar qué pasa si de repente me hacen un portonazo y qué hago con mis hijos mientras eso pasa, de decirle a mi hija, oye, ¿sabes qué? Desabrocha rápido a tu hermano y te tiras al suelo en caso que algo así pase y estar con eso pensando constantemente cuando es en la labor que tiene el Estado, la primera labor del Estado, eso es donde todos deberíamos estar unidos. Y ahí deberíamos dejar las peleas. Entonces, independiente de lo que sea el 17 de diciembre, lo más importante es que el 18 todos estemos mirando eso. Y para eso tenemos que estar todos unidos. Y eso nomás, po, Héctor. Ya, un abrazo. Un Gracias. abrazo y Muy a todos entretenido los el que se programa de hoy día, sumaron. muy entretenido. La vuelta que te Nos pegaste vemos. con los africanos Ya y las te voy a cachofas. regalar una cachofa, Héctor. Ya, un abrazo, Nos cuídate, vemos. chao. Chao, Adiós. chao. Chao.